Rafa Rius, ¿qué hay? Buenos días. Hola, Manolo y nuestros oyentes, buenos días. Pues vamos allá, vamos a contar cosas, como hacemos siempre. Y hoy quieres hablar de las elecciones en la Unión Europea y centrarte en Rumanía, Polonia y una especial mención a nuestros amigos de Portugal. Sí, Pues por aquello de la proximidad. vamos a ver. Pues vamos allá. Empieza por Pues, donde quieras, yo qué sé. Eh, hombre, voy a empezar por reconocer una equivocación mía. La semana pasada hablábamos de las elecciones en Rumanía después de la primera vuelta y yo aventuraba, y para que quede claro lo difícil que es hacer pronósticos de ningún tipo, aventuraba que el que había quedado en primer lugar, que era un neofascista, un tal Simeon, sí. era muy posible que se impusiera también en la segunda vuelta, Mm, y, porque había tenido más de un 40% de votos. Y tú me decías, hombre, si se juntan todos los otros, y yo decía, no, no creo, porque está muy cerca de la mayoría absoluta. Bueno, pues hemos comprobado después de la segunda vuelta que tú tenías razón. Se han juntado todos y han desplazado al señor Simeon, han votado todos al segundo clasificado, que es un tal señor Dan. mm. No se trata de tener razón o no tenerla. Ha sido una sorpresa, no para ti ni para mí solo, sino creo que para todo el mundo. Es decir, Sí, pero lo que yo no tengo claro es que no haya sido salir de la sartén para caer en el fuego, que se dice, porque el que quedó el segundo, él mismo no se declaraba neofascista ni amigo de Putin, como en el caso de Simeon, pero él mismo se reconocía como ultraliberal, es decir, una cosa parecida a nuestra buena amiga la señora Esperanza Aguirre. mm, ¿Eh? Entonces, el ultraliberalismo capitalista tampoco es que sea como para ilusionarse. Pero bueno, el caso es que de momento se le han parado un poco los pies al neofascismo, ¿no? Bien, eso por lo que se refiere a Rumanía. Por lo que se refiere a Polonia, que también tiene elecciones a dos vueltas, este domingo se celebró la primera vuelta y está previsto que la segunda tenga lugar el próximo 1 de junio. eh, Parece ser que uno de los temas destacados en la prensa internacional ha sido que lo que se jugaba en Polonia era la defensa de la democracia, porque también la extrema derecha estaba apretando fuerte, ¿no? Eh, Sin embargo, ese enfoque pierde de vista un aspecto fundamental, que es la economía. Sin transformaciones estructurales en ese ámbito, cualquier forma de democracia será ilusoria, ¿no? Recordemos, por lo que se refiere a la economía, la larga historia de Polonia, que por otra parte es un país importante, es un país extenso, un país que tiene cierta forma industrial, un país con larga tradición sindical. Recordemos a un sindicalista que llegó a ser presidente de la nación, el señor Lech Wałęsa, el sindicato Solidarność, bien. un sindicato católico y bastante de derechas, que fue una pieza fundamental tras la disolución del Pacto de Varsovia. Pero bueno, el caso es que tras los comicios del 15 de octubre, eh, una especie de coalición llamada democrática eh, asumió el poder y puso fin a 8 años de gobierno de la derecha radical, ¿no? Eh, de 2014 a 2019 había el político más importante, más conocido, era un tal Jaroslav Kaczynski, eh, y luego fue sustituido por un tal Donald Tusk, que era un político liberal. Y entonces, bueno, se incluyeron en la formación
de centro derecha del Partido Popular Europeo hasta el año 2022 y bueno, entre las promesas que tenían era eh, un giro hacia una gestión más democrática, liberalizar la ley del aborto, que en Polonia eso es un pecado mortal. Recordemos que, como decía, Polonia es un país fuertemente colonizado por la Iglesia Católica. También pretendían desarrollar una política de vivienda de carácter social, una mayor inversión en cultura y educación, pero nada de eso que pretendían desde el año 22, nada de eso se ha materializado y por lo tanto la cosa está en el aire. O sea que la solución, como digo, el 1 de junio y cuando llegue la segunda vuelta ya hablaremos porque yo ya me niego a especular y a poner en marcha mi bola de cristal porque ya no me fío nada, ¿no? Mm. Eh, es imprevisible. Bien, y por último, el último país de la Unión Europea que ha tenido elecciones ha sido Portugal, en el que la gobernabilidad también está en el aire. Porque en Portugal es el presidente de la República quien designa al primer ministro. Una cosa parecida, salvando las distancias, a lo que ocurre en Francia con Macron, ¿no? Que él nombra al primer ministro. Bueno, y el Parlamento solo puede tumbarlo si hay una mayoría absoluta en contra. Pero eso en estos momentos es muy complicado. Porque, por un lado, es un sistema que facilita a los gobiernos en minoría, porque las mociones de censura son muy difíciles. Y por otro lado, pues parece ser que, según los expertos, a Mm. los que como siempre hay que dar una confianza relativa, coinciden en que esa será la fórmula, es decir, el gobernar en minoría, que tomará el líder de la derecha moderada, un tal Montenegro. El partido se llama Alianza Democrática, es una especie de centro derecha. Bueno, en principio tiene asegurado un año en el poder porque según la constitución portuguesa el país no puede celebrar elecciones antes de 12 meses. Eh, También existe el problema de que en 2026 coinciden con las elecciones presidenciales, o sea que en caso de que el gobierno en minoría no aguantara, pues sería bastante complicado. Pero evidentemente eso no garantiza la gobernabilidad, porque en principio Montenegro hay un partido, el Vox portugués, que es un partido que se llama Llega, o sea, Chega, Chega. Chega, Basta traduciendo, basta. basta, basta, Chega y basta, En gallego, chega hasta aquí, o prou en ja catalán. n'hi ha prou. Prou, Vale, n'hi ha prou. Sí, sí, chega molt. significaría eso. Bueno, pues como digo, Montenegro aspira a formar un ejecutivo en minoría, pero como pasa aquí en España con Vox, el desencanto de la población beneficia a Chega, que busca aumentar sus apoyos de cara a futuros comicios que se prevén bastante próximos. Mm. Alianza Democrática, voy a resumir brevemente el cuadro electoral para que veamos un poco cómo van las fuerzas, ¿no? Alianza Democrática, que es una alianza de tres partidos, entre ellos el PP portugués, ha tenido un 32% de los votos, cerca de 2 millones de votos, que para ser Portugal, bueno, está bastante bien. Pero es que el Partido Socialista y Chega prácticamente han empatado. O sea, imaginémonos, aquí en España sería impensable o sería muy grave que el Partido Socialista obtuviera los mismos votos que Vox. Bueno, pues Hubo un momento en el recuento que iba por delante Chega del PSOE.
Sí, sí, sí. Perdón, del Partido Socialista de Portugal, El PSP. y todos lo daban ya casi por segunda fuerza, aunque después remontaron a última hora, por décimas, por décimas. Sí, bueno, un punto. El Partido Punto. Socialista tiene el 23,38 y Chega 22,56. No llega a un punto. Vale. O sea ojo, que el peligro es latente, ¿no? Y después hay una serie de partidos, porque en Portugal hay hasta 8 partidos que se presentan a las elecciones y 7 de ellos han obtenido representación parlamentaria. Y allí que no hay partidos nacionalistas, la verdad es que son muchos partidos, ¿no? Ujú. Porque después de Chega y el Partido Socialista, pues está los liberales, bueno, luego ya es mucho menos, claro. Los liberales, Iniciativa Liberal, que han obtenido un 5,5%, Libre, que personalmente no sé de qué van, que ha obtenido casi lo mismo, un 4,2%. Me imagino que serán también liberales. Una coalición democrática unitaria, que son las izquierdas, que es el PCP, el Partido Comunista Portugués, y el PEV, que ese no sé lo que es. El Partido Comunista Portugués, recordemos que es un partido muy ortodoxo, Sí. es un comunismo soviético, por entendernos, o sea, marxista-leninista, muy ortodoxo, Mm. y que, bueno, al lado de los 2 millones del partido Alianza Democrática, pues ha obtenido, no llega a 200.000 votos. Es decir, que la izquierda, pero la izquierda del PSP, del Partido Socialista Portugués, no tiene ni 200.000 votos, con lo cual, eh, entre eso y la bajada notable que ha tenido el Partido Socialista, pues las izquierdas en Portugal de momento lo tienen bastante mal para conseguir gobernar, por lo menos de momento. Y después, bueno, pues hay una serie de partidillos por ahí. eh, bueno, hay otro de izquierdas, el Bloco de Esquerda, que me imagino que será algo parecido al gallego, No, el más parecido a Sumar, quizás. más parecido a Sumar. Bueno, claro, es que allí Es una agrupación de partidos que no quieren ser del Partido Comunista, pero que están a la izquierda. Es una mezcla de Sumar, Podemos, algo así. sí, pero tienen un diputado, con lo cual Sí, no han tenido mucho éxito, ¿no? tampoco tienen mucha fuerza. Bueno, pues eso es más o menos el resumen de lo que hay por allí. Bueno, luego hay otros ahí. Está como el PACMA aquí, el Partido Animalista, que también ha obtenido uno. Juntos por el Pueblo, que no sé de qué irán, que también ha obtenido uno. Es decir, que hay un montón de partidillos, pero que con un diputado poco pueden hacer, ni Mm. siquiera para negociar fórmulas de gobierno, ¿no? Entonces, bueno, eh, el partido ganador, el Alianza Democrática, eh, podía en todo caso negociar con Iniciativa Liberal, que es un partido de izquierda, porque en principio, como digo, han dicho que pondrán el famoso cordón sanitario y la línea roja con Chega, ¿no? Mm. Pero con los que pueden pactar, bueno, pues con Iniciativa Liberal, que bueno, han abierto la puerta a negociar, pero que tampoco la soluciona nada, porque no llegan tampoco a la mayoría absoluta. Así que de momento, eh, según ha declarado una experta en tema que estaba consultando, una tal Isabel David de la Universidad de Lisboa, eh, bueno, pues ella dice que al menos un año puede durar y según sus previsiones la izquierda no lo va a boicotear y le va a posibilitar los presupuestos. Lo único que genera duda es la posición que va a tomar Chega, ¿no? Que, bueno, en cualquier caso, esa experta de la Universidad de Lisboa dice que no cree que Montenegro logre agotar la legislatura. Entonces, bueno,
El Montenegro apeló al diálogo entre partidos, reclamó poner el interés nacional por encima de intereses partidistas, pero en fin. De momento, lo único claro es que su intención es gobernar sin alianzas, pero abierto a alcanzar entendimientos puntuales con las distintas fuerzas parlamentarias. Entonces, bueno, como siempre, responsabilizará al resto de fuerzas de la estabilidad política y pretende que el coste político de que la cosa no funcione, pues que lo asuman a aquellas fuerzas minoritarias. Me imagino que estará pensando sobre todo en Chega, que bloqueen o boicoteen las decisiones del gobierno, entre otras los presupuestos que tienen pendiente de aprobación. Entonces, bueno, lo único claro es que de momento hay un Parlamento muy fragmentado, que la minoría que parece que va a gobernar es el centro-derecha, que la socialdemocracia del Partido Socialista ha tenido una bajada importante hasta el punto de prácticamente empatar con la extrema derecha y, bueno, esa es la situación. De momento, como digo, la extrema derecha, siguiendo la tónica europea general, ha obtenido el mejor resultado de su historia y, bueno, según ellos se han venido arriba, están diciendo que se perfilan como los próximos presidentes del país y que, bueno, lo que está claro es que se está produciendo un cambio profundo en el equilibrio político portugués. Hasta ahora había sido la derecha y la socialdemocracia, igual que aquí en España, pero la irrupción de Chega junto con la diversidad de pequeños partidos pues está haciendo que el equilibrio político portugués esté cambiando bastante. Bien, yo veo No sé. gobernando a Montenegro con apoyos puntuales de los socialistas, es decir, lo mismo que hasta ahora, porque quizás los socialistas no aprobaron o bueno, la moción de confianza a la que se presentó Montenegro, pues permitieron que cayera por si acaso ellos remontaban y eran los líderes, pero los líderes en el sentido de superar a Montenegro no lo han conseguido y no les queda otra solución que evitar que Chega pueda ser fundamental en el gobierno. Chega será la oposición, eso sí. Serán los Sí, no, jefes. pero depende de qué oposición hagan, porque si hace una oposición destructiva pueden poner muchos problemas. Porque claro, el mayor problema de estas últimas elecciones ha sido el batacazo monumental que se ha pegado al Partido Socialista Portugués, que recordemos que en el 22 ganó las elecciones con mayoría absoluta y ahora casi ha sido superado por la extrema derecha. Es decir, el batacazo de la socialdemocracia en Portugal, eh, en lo cual habrá tenido bastante que ver el descontento de los electores con la marcha del país, que bueno, que parece ser que no acaba de remontar económicamente, pues bueno, la situación hace que un partido socialista en una profunda crisis no le queda más alternativa que apoyar al gobierno. Sí, Entonces, bueno, ahora la incógnita es ver qué van a hacer los del Partido Socialista, porque han estado a punto del sorpaso de Chega, ¿no? Y eso les habrá hecho replantearse muchas cosas, ¿no? Es decir, han perdido más de 350.000 votos respecto a las últimas elecciones, lo cual en Portugal son muchos votos. Y por lo tanto, bueno, pues veremos cómo va la cosa. Hay un partido ecologista que ha crecido bastante, el Libre que ha obtenido más de un 4% de los votos y 5 escaños, y que por lo tanto, bueno, pues parece ser que puede tener una cierta importancia en el futuro, ahora no creo, pero en el futuro puede que tenga cierta importancia.
Se confirma el descenso, claro, hasta llegar al borde de la desaparición del Partido Comunista Portugués, que sigue empeñado en su ortodoxia, y de momento el bloque de izquierda, es decir, la izquierda a la izquierda del Partido Socialista, pues tampoco parece ser que haya tenido ninguna relevancia, vamos. Entonces, bueno, si a eso le unimos el hecho de que la coyuntura internacional no le beneficia, ya que la izquierda está de capa caída en prácticamente el conjunto de la Unión Europea, pues bueno, veremos. Según los analistas, el futuro del Partido Socialista depende mucho del líder que elija en las primarias que se celebrarán en los próximos meses, ¿no? Y ese futuro liderazgo, pues es el que va a determinar el futuro inmediato del Partido Socialista. En fin, conclusión. Conclusión. Montenegro de presidente, Chega muy crecido y inestabilidad en la política portuguesa. Muy bien. Cerramos así este primer punto Sí, y ponemos música aquí. vale. Bueno, Pon algo portugués para animarnos. vale, lo haremos. No hace falta casi que me lo pidas, pero soy, ponemos bastante música portuguesa en este programa. Sí, sí, portuguesa y gallega, que viene a ser lo mismo. Casi, casi. Que aquí también se embroncan como los catalanes y los valencianos, ¿eh? No te Sí, creas. sí. Así que vamos, después de escuchar esta música que hemos oído, vamos con otro tema. Irlanda y sus sentimientos pro-palestinos. Cierto es que alguna gente nos puede parecer extraño o les puede parecer extraño y ahora tú nos vas a dar claves y explicarnos por qué Irlanda tan lejos de, de Palestina, eh, no estamos de cerca como España, no es un país, digamos, mediterráneo siquiera, están allá arriba. ¿Por qué ese sentimiento pro-palestino de los irlandeses? Quizás por el hecho de bueno, el conflicto con Gran Bretaña, con Inglaterra, la historia de siempre que Pues conocemos. sí, efectivamente tiene que ver con la historia. A ver, Eh, Creo que está claro. Porque hay tradiciones que se mantienen. Eh, Irlanda, que siempre ha sido, junto con España, los dos países que dentro de la Unión Europea han mantenido un apoyo tímido, pero claro, a favor de Palestina, ¿no? De hecho, a España le está costando, ha tenido bastantes críticas, incluso algunas bastante fuertes. Ahora tenemos reciente el gravísimo conflicto de Eurovisión, que tantas polémicas ha dado. Bueno, tiene gracia la cosa, ¿no? Que un festival de música patatera tenga semejante importancia. Pero bueno, como digo, es la historia. Eh, Porque Irlanda tiene dos cuestiones. Por un lado está su conflicto centenario con el Reino Unido, y mm, digo centenario porque tiene muchos siglos de existencia, hasta los años 20 del siglo XX, en el que consiguieron la independencia de una parte de Irlanda, y por otro lado tienen otra pata al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, porque hay tradiciones bastante curiosas. Por ejemplo, desde la década de los 50 en Estados Unidos, cada mes de marzo, la Casa Blanca se viste con los colores de Irlanda, el día de San Patricio. Incluso Clinton
tomó la costumbre de recibir al Taoiseach, que es como se llama el primer ministro irlandés en gaélico, el día de San Patricio, ¿no? Todos los meses de marzo. Y incluso el último presidente de Estados Unidos, el señor Biden, se vestía con una corbata verde, que es el color de Irlanda, y se ponía en el ojal un shamrock, que es el trébol irlandés, el símbolo de Irlanda. Eh, Recibió al primer ministro irlandés, incluso discutieron bilateralmente algunas cuestiones internacionales, entre otras, por supuesto, la de Palestina y el Oriente Próximo en general. Y bueno, el primer ministro, ya en esa rueda de prensa con Biden, el año pasado, ya dejó clara su postura de la profunda tristeza del pueblo irlandés por la tragedia de Gaza, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta era esa, que tú hacías. ¿Por qué los irlandeses sienten tanta empatía por el pueblo palestino, ¿no? Ujú, Pues, como decíamos, la respuesta es aparentemente sencilla, ¿no? Porque ven el reflejo de la historia de Irlanda. ujú, Una historia de desplazamiento, de migración, de desposesión, una identidad nacional negada, emigración forzada, discriminación, incluso ahora de hambruna. Es decir, en la hambruna que están padeciendo en Gaza, ven el reflejo de la gran hambruna, que fue un episodio muy traumático y muy conocido de la historia de la isla, en los años 40 del siglo XIX, que causó la muerte de 1,5 millones de personas debido a una plaga que afectó a la cosecha de patatas, sí, que bueno, era y sigue siendo uno de los alimentos fundamentales de la isla, y que es lo que provocó, y bueno, lo que dio inicio más bien a la inmigración masiva de irlandeses a Estados Unidos, ¿no? Recordemos que los irlandeses son una de las minorías más numerosas e incluso más importantes desde el punto de vista de importancia política los Estados Unidos. Hay familias, bueno, recordemos, por solo citar un caso, a la familia Kennedy, ¿no? Una familia de irlandeses que llegaron a tener una importancia decisiva en la política norteamericana y que aún hoy son recordados. Recordemos, 2 de sus miembros fueron asesinados y su memoria aún perdura. De hecho, si alguna vez viajáis a Irlanda, una de las joyas más visitadas por el turismo que va a Irlanda es un jardín precioso, por cierto, que se llama los Jardines Kennedy, ¿no? Y ujú. que fue pagado por la familia Kennedy, recordando sus orígenes irlandeses. Bueno, anécdotas aparte. Eh, Puede sorprender, lo digo por lo de Varadkar, el presidente irlandés, eh, que es un líder de centro derecha, ¿no? Y a pesar de ello, y a pesar de que desde el inicio de la guerra en Gaza casi todos los estados de Europa han adoptado posiciones pro-israelíes, incluso algunos gobiernos socialdemócratas, como el anterior alemán de Scholz, que eran claramente pro-israelíes, pero en los primeros días de la ofensiva militar en Gaza, Dublín fue la primera capital europea en criticar lo desproporcionado de la reacción israelí, incluso bastante antes que el gobierno socialdemócrata español, ¿no? Eh, Incluso cuando la señora Ursula von der Leyen, nuestra buena amiga, visitó a Israel como presidenta de la Comisión Europea y se explicó bastante sobre el gobierno, perdón, sobre el derecho de Israel a defenderse y todas esas cosas, pues el entonces presidente irlandés, un tal Michael Higgins, se desmarcó claramente y
el presidente Barakar endureció el tono y denunció ya entonces lo que estaba haciendo Israel en Gaza como algo que se parece a una venganza, ¿no? Recordando la actuación de los nazis en la Shoah del pueblo judío, ¿no? Y reprochó a la Unión Europea algo que también hemos comentado en muchas ocasiones, que es el doble rasero, ¿no? Eh, a Rusia sanciones y boicot, y a Israel aquí no ha pasado nada, ¿no? Entonces, bueno, mientras que iba creciendo el número de fallecidos en Gaza, Irlanda reconoció el Estado palestino ya en la primavera del 24, junto con España, bueno, y otro país europeo, y Noruega. Son los tres únicos países europeos que han reconocido el Estado palestino. El hipotético Estado palestino, porque lo que queda ya es poco. Bien, en 2025 se unió al procedimiento que había iniciado Sudáfrica contra Israel en el Tribunal Internacional de Justicia. Recordemos que se inició un procedimiento por genocidio totalmente simbólico, puesto que no ha tenido una consecuencia práctica. Incluso Netanyahu se ha permitido viajar a algunas capitales europeas sin que pasara nada y sin que fuera detenido, como hubiera sido preceptivo. Pero bueno, eh, incluso desde un punto de vista práctico, las autoridades irlandesas se han negado a cortar la financiación económica a la agencia, a la UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ¿no? Ujú. Eh, a pesar de que el Parlamento israelí, como recordamos, ya hace un año, eh, casi un año, prohibió sus actividades, Irlanda siguió aportando, incluso aumentando su participación en 20 millones de euros, ¿no? Con lo cual, bueno, pues eso explicaría bastante la razón, ¿no? Porque, como digo, la explicación es histórica, ¿no? Irlanda cuenta con una larga experiencia en materia de colonialismo. Eh, la dominación británica ha marcado la historia de la isla, ¿no? Está colonizada por Inglaterra desde el siglo XII, es decir, desde el año 1100, hace ya prácticamente 1000 años, ¿no? Un milenio. Y bueno, por lo tanto comparte con Palestina una historia de ocupación por supuesto también de resistencia, ¿no? Durante siglos la isla se ha visto sometida a una serie de estrategias imperiales por parte de los ingleses, ¿no? Ocupación militar, partición del territorio, aplastamiento de revueltas, incluso hambrunas, ¿no? Porque la hambruna esta de la que hablábamos del siglo XIX, el gobierno de Londres, igual que está haciendo ahora el gobierno de Netanyahu, permitió que la población se consumiera en la hambruna de manera intencionada para evitar su rebeldía, ¿no? Entonces, bueno, ese paralelismo entre la historia de sometimiento inglés de Irlanda y sometimiento palestino de Israel es lo que hace bueno, que se sienten identificados, ¿no? Recordemos que en Irlanda, el tema de Irlanda del Norte todavía no está ni mucho menos resuelto, y que por lo tanto pues continúan muy pendientes del tema, ¿no? Por supuesto, la visión desde Irlanda del Norte es muy diferente, ¿no? Eh, como sabemos, es una zona más del Reino Unido y está bajo administración británica, pero hay algunas ciudades, la más conflictiva es la ciudad de Derry, que los ingleses con muy mala leche, Le llaman eh, Londonderry. Londonderry, Mm. pero que lo hicieron aposta, por supuesto, para eh, sofocar una ciudad que era claramente unionista, ¿no? Es decir, que partidaria de la unión con Inglaterra, y donde el IRA tenía más fuerza, ¿no? Ujú.
Entonces, bueno, es una ciudad que está dividida en dos. Belfast también, están los barrios eh, protestantes y los barrios católicos. Es bastante sorprendente. Yo recuerdo haber ido por esas dos ciudades y encontrarte pasos a nivel en medio de la calle, barreras cortando el paso, eh, con soldados armados vigilándolas y controlando a ver quién pasa y quién no. Y si eres católico no pasas al barrio protestante y viceversa, ¿no? Es decir, que está siendo, continúa siendo una zona muy conflictiva, ¿no? Entonces, bueno, pues se entiende perfectamente que tal como está la situación, eh, se alineen claramente con los palestinos. Bien, un poco por explicar algo que puede llamar la atención y que quería que por lo menos era algo curioso que explicaba el por qué Irlanda va con Palestina. Muy bien explicado. Vamos con el último punto. Nos quedan 10 minutos, Rafa. Eh, Ser extranjero en España. La reforma de la ley de extranjería, dices. Sí, desde este martes pasado, se amplían y reordenan los visados que tienen que ver pues, con el tránsito aeroportuario, con los visados de corta duración y los de larga duración y con los visados para la búsqueda de empleo. El nuevo reglamento parece que refuerza el arraigo como una herramienta legal que se puede argumentar, ¿no? Y que deja 5 tipos reconocidos. Los aumenta sobre lo que había hasta ahora. Es una ley bastante extensa, tiene 260 artículos y reorganiza los procedimientos y establece nuevas categorías. Nuevas categorías para eso, ¿no? Para la gestión de la residencia y el empleo de las personas extranjeras en España, que en estos momentos eh, y todos conocemos casos puntuales de personas extranjeras, hay un auténtico caos legal y burocrático. Y por también estos ajustes pues, buscan también agilizar los trámites administrativos, que recordemos que hay veces que se prolongan durante meses y meses, eh, y se supone que pretende tener un impacto positivo eh, tanto en los individuos como en las empresas y administraciones que gestionan estos procedimientos, ¿no? Bueno, y por último, por supuesto, y como siempre, adecuarse al marco normativo europeo, eh, incorporando directivas que vienen de Europa y todo esto. Entonces, bueno, vamos a ver los principales cambios brevísimamente, los principales cambios que introduce el nuevo reglamento de extranjería. Los principales son unificar criterios entre consulados y oficinas de extranjería. Es decir, sabemos que hay algunas ciudades donde hay más extranjeros que tienen oficinas. Hay otras que no, pero pueden recurrir a su consulado. Entonces, unificar criterios, porque lo que no puede ser es que si vas a Barcelona te traten de una manera y si vas a Cádiz te traten de otra. Es decir, se trata de unificar criterios tanto entre las ciudades grandes que tienen oficinas como entre las menos grandes que tienen consulados. Luego, ampliar y reordenar los visados en 4 grandes categorías. Visado de tránsito aeroportuario, que es de corta duración, hasta 90 días, pensado para turistas y gente que viene a cosas concretas y puntuales. Luego otros visados de larga duración, que son para estudios, trabajo o residencia, y que incluye, por supuesto, la búsqueda de empleo. Este visado de búsqueda de empleo permite residir legalmente en España durante 12 meses para encontrar trabajo. Y esto es importante, sin tener que salir del país para cambiar un permiso de trabajo. Y sabemos que hasta ahora había mucha gente que cuando se le acababan los 12 meses tenía que hacer un viaje y gastarse la pasta
para volver a su país y volver a entrar, cosa que es ridícula. Es decir, sabían que era fastidiarlos para nada, ¿no? Tenían que ir y volver. eh, y bueno, yo tengo amigos que hasta no hace mucho llevaban 20 años en España y todavía tenían que ir y volver a su país. Incluso conozco casos de Estados Unidos, ¿no? Tenían que irse a Estados Unidos para poder volver a España y que le vuelvan a hacer otro visado. Bueno, eh, luego hay también una nueva estructura jurídica, más de 200 artículos, y luego pretenden darle un enfoque centrado en lo que ellos llaman una migración regular, ágil y segura. Lo de ágil y segura, sobre todo lo de ágil, porque como digo, la burocracia es lentísima y absolutamente injusta. Segura porque permita no tener la inseguridad que tiene actualmente respecto a deportaciones, incluso malos tratos. Ya vemos que la policía no se para mucho en cuanto ve a alguien con pinta de magrebí o de africano del sur, pues rápidamente considera que son ilegales. Y por último, regular, porque el problema de la migración es que es algo a lo que nos tenemos que acostumbrar, que es algo regular, es decir, que se va a seguir produciendo, quieran o no quieran, los fascistas, los xenófobos y todas esas pandillas, ¿no? Es decir, la gente, mientras no tenga una vida digna en su país, pues va a seguir viniendo, quieran o no quieran. Es decir, que eso es absolutamente imparable. Entonces, bueno, aceptar que eso es un flujo que no va a parar de momento, pues para mí es un paso adelante importante. Es decir, no se trata de decir, no, emigrantes sí, emigrantes no. No, emigrantes van a seguir viniendo, quieran o no quieran. Y reconocer eso para mí es un paso importante. Bien, y por último, habla del arraigo. Establece distintos tipos de arraigo. Arraigo social, que ya no exige un informe de integración con testimonios de vecinos y demás, si existe algún vínculo familiar. El arraigo sociolaboral se mantiene, es decir, si tienes un contrato de trabajo, porque hasta ahora había una contradicción evidente. No te hacen contrato de trabajo si no tienes el permiso de residencia y no te dan el permiso de residencia si no tienes contrato de trabajo. Sí. Con lo cual, una vez más, el surrealismo y el absurdo eh, campaban por su respeto y ahora intentan solucionarlo. Y por último, hay ahora uno nuevo que es el arraigo socioformativo, que es para personas extranjeras que se matriculen en cursos de FP, de formación profesional. Entonces, bueno, pues eso es lo que hay. Bueno, por último hay otro nuevo que es arraigo de segunda oportunidad eh, para los que se le acabe y justifiquen la necesidad de otro nuevo permiso de residencia. Y por último, se reduce el tiempo mínimo de permanencia de 3 a 2 años. Entonces, bueno, se estima que hasta 300.000 personas podrían beneficiarse cada año. Esperemos que, como se suele decir, sea para bien. El que quiera enterarse de la legislación, bueno, pues hay muchas páginas web donde lo puede consultar y ver cuáles han sido las reformas y las mejoras en el reglamento para todas aquellas personas consideradas extranjeras en España, que, bueno, para mí son tan españoles como el que más. Español es todo aquel que vive y trabaja o intenta trabajar dentro del Estado español. Bien, pues eso es lo que tenía que contar. Pues muy bien, Rafa. Lo vamos a dejar aquí esta semana, ¿te parece? Me parece perfecto.
Pues nos seguimos oyendo, si no pasa Vale, nada. si no pasa nada, que usted lo pase bien y nos escuchamos la próxima semana. Salud y buen día. Salud. Buenos días.